Hola, muy buenas tardes. Estamos en el primer día de la Escuela de Feminismo del Ayuntamiento de Gijón, Rosario de Acuña, una de nuestras vecinas más eminentes. Y comenzamos la sesión de tarde. La sesión de tarde se compone de una conferencia, un poco de debate, aquello a lo que el tiempo nos asista para hacer, y una mesa redonda. Tendremos, en primer lugar, la conferencia. Hoy por la mañana hemos hablado de las condiciones generales de agenda y de las condiciones generales, por así decir, en que se desenvuelve la práctica política y la epistemología feminista. Y Nayat El Hashmi nos ha hablado del relativismo contra las mujeres. Ahora, Marta Postigo Asenjo nos hablará de las consecuencias del relativismo. Me ha parecido que el tema del relativismo es suficientemente importante como para darle todo el peso en el día de hoy. Y les cuento por qué he querido contar con Marta Postigo. He leído cosas suyas que me han parecido muy, muy adecuadas. Marta Postigo es profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Málaga. Allí imparte docencia, tanto en grado como en máster. Y se ha dedicado a éticas aplicadas, teoría feminista. Y en realidad, ciudadanía, fronteras en la ciudadanía, cosmopolitismo, Unión Europea, su espectro es lo suficientemente amplio como para que todo aquello que ella vea que tiene que abarcar bajo el término relativismo y sus consecuencias sea del mayor interés para seguir edificando una teoría feminista solvente. Marta, te agradezco muchísimo que estés aquí en esta presencia virtual. Mucho más me agradaría, no me cabe la menor duda, que pudiéramos estar juntas como tantas veces esta escuela ha sido una escuela presencial. Con todo, me cabe el honor de tenerte aquí, el gusto de agradecerte que estés aquí y sin más, si te parece, te doy la palabra para que comiences a exponer tu tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, profesora Valcárcel. Sin duda, el agradecimiento y el honor es mío. Me siento enormemente privilegiada de recibir esta invitación. Me pilló de sorpresa, estar en el programa, de hecho, de estas jornadas de llamadas ética y agenda feminista de la edición de la Escuela Feminista Rosario de Acuña, y le tengo que agradecer, profesora Valcárcel, esta oportunidad, esta invitación. También, por supuesto, al Ayuntamiento de Gijón, al Instituto de la Mujer del Principado de Asturias. A todos os doy las gracias por esta oportunidad y por darme la oportunidad de participar aquí y contribuir desde mi punto de vista ético y filosófico. Por tanto, el agradecimiento es mío, el honor y el privilegio, además, de haber podido escuchar y participar, como oyente en las sesiones de esta mañana, donde creo que ya se han planteado algunas cuestiones fundamentales, sin duda, de la agenda feminista, y también, en la conferencia de Nayat El Hashmi, que he tenido también el gusto de escuchar, ¿no? Hemos ya tenido la ocasión de escuchar, pues sí, cuáles son los retos que plantea el feminismo, no en este caso en el mundo, en las sociedades islámicas, dentro de las tradiciones musulmanas, y creo que ha clarificado cosas esenciales que de alguna forma pues también voy a abordar. Me gustaría señalar también que estamos viendo la recepción que tiene la audiencia que tienen estas jornadas de la Escuela Feminista Rosario de Acuña, y pone de relieve la importancia que tiene el feminismo actualmente. Es algo que veo diariamente en la universidad, en mis estudiantes universitarios, mis estudiantes universitarias, cuando eligen trabajar sobre feminismo, cuando requieren y piden que estos temas se planteen en las asignaturas, y lo veo dentro de la universidad y, por supuesto, también fuera de la universidad. Pero al mismo tiempo que veo que el feminismo está, por así decirlo, y podríamos concluir que el feminismo está en boga, sin embargo, también es cierto que percibo diariamente las tremendas confusiones que hay sobre el feminismo. Entonces, pues parece que el feminismo se convierte en una especie de movimiento de masas, suscita un enorme interés cívico, político, académico, y sin embargo me desconcierta que veo una profunda ignorancia sobre lo que el feminismo es.
Y esto pues lo vivo diariamente, incluso personalmente, pues de una forma problemática. Pues porque parece que el feminismo es cualquier cosa o cabe cualquier cosa dentro del feminismo, ¿no? Por tanto, me ha parecido fundamental la conferencia de esta mañana de la profesora Valcárcel, conferencia, Amelia, en el que deja claras una vez más cuáles son las raíces ilustradas, modernas, del feminismo, cuáles son sus bases racionales, sus postulados éticos, su base ética, su fundamento ético y cuál es la agenda feminista. Esto me parece esencial instruir sobre el feminismo, sobre qué es el feminismo, dada, creo, las confusiones en las que actualmente vive el término. El último libro de Amercia, bueno, el 2019, Ahora feminismo, cuestiones candentes y frentes abiertos, Amelia, pues precisamente creo que es un libro que hay que leer también para, pues precisamente recordar cuáles son los orígenes, cuáles son las bases, en qué consiste el feminismo y al mismo tiempo cuál es la agenda feminista. Aludiré a algunas partes, algunas citas de ese libro. Eso, por tanto, creo que es importante señalar la relevancia que tienen estas jornadas, esta escuela feminista, Rosario de Acuña. El tema de la ética y la agenda feminista me parecen centrales. Creo que hace falta, insisto, abordarlo, clarificar de nuevo cuáles son las bases del feminismo y los cánones a los que ha aludido Amelia Valcárcel esta mañana del feminismo, pues porque parece que el feminismo no tiene canon o puede ser cualquier cosa y no lo es. El tema concreto del relativismo también me parece un tema central, un tema que ha adquirido relevancia en el pensamiento moral y político en general, sobre todo en el siglo XX, a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante. El relativismo no era así un tema que podíamos decir relevante o que se postulara en el pensamiento moral y político ni en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, en el que parecía que alguien se daba por hecho una única forma civilizatoria, y era a la que aspiraban los valores liberales, ilustrados, democráticos. Sin embargo, aquí también creo que es algo sobre lo que podríamos y deberíamos reflexionar. Espero que con la ayuda posteriormente en la mesa redonda pues, quizás podamos hacerlo, porque es en el siglo XX cuando el relativismo se coloca y se sitúa, además, dentro de unas corrientes de pensamiento en la filosofía moral y política, de forma que se sitúa como una de las posturas que hay dentro del pensamiento moral y político, el relativismo. Y como digo, no es un fenómeno del pensamiento moderno, no sucede, no hay postulados normativos relativistas, al menos que yo sepa, ni en los siglos XVIII ni en el siglo XIX. Es un fenómeno del siglo XX. Es un fenómeno del siglo XX que yo creo se debe pues, a dos fenómenos, que son, podemos decir, la globalización, por un lado, y el multiculturalismo. Y estos dos fenómenos están bastante interrelacionados. El tema del relativismo comienza a ser un tema debatido en la filosofía moral y política, ocupa un lugar prioritario en los debates y en los libros que se publican de filosofía moral y política, el debate entre universalismo y relativismo, entre liberalismo y comunitarismo, precisamente yo creo también en el momento en el que bueno, pues, vamos avanzando en un mundo globalizado. Y como reacción a ese mundo globalizado, encontramos pues, ya no solo el intercambio cultural y lo que es, por decir, la comunicación entre culturas, por un fenómeno básico como son las migraciones, pero también por las telecomunicaciones. Por tanto, a esa, podemos decir, comunicación, intercambio cultural y a la globalización hay movimientos reaccionarios, así lo interpreto, que van a tomar la forma, en algunos casos, del relativismo cultural y del multiculturalismo. Como voy a tratar de poner de relieve, entre el relativismo y el multiculturalismo no hay muchas diferencias. De hecho, algunas formas de multiculturalismo normativo, que podemos llamar multiculturalismo normativo, bueno, pues parten de postulados relativistas. Bien, por tanto, estamos hablando de un tema, podemos decir, básico, que ha adquirido relevancia en el pensamiento moral y político contemporáneo, que además es central para el feminismo, como también voy a tratar de poner de relieve. Creo que es uno de los desafíos vigentes, como bien ha señalado Amelia Valcárcel, uno de los desafíos vigentes del feminismo, no es el único, pero sí uno de los más importantes.
y que por tanto conviene reflexionar sobre él, sin duda. A mí, en cierta forma, me llamó la atención en un primer momento cuando vi el título de la primera sesión de esta mañana y esta tarde sobre relativismo directamente, y en concreto el título que se había puesto a esta ponencia, a la mía, ¿no? Consecuencias del relativismo. Porque iba directo al relativismo. Muchas veces los temas son diversidad cultural, interculturalidad, multiculturalidad, etc. No, pero aquí se habla directamente de relativismo. Y me pareció un reto. De hecho, me sugirieron desde la dirección, desde la jefatura del Servicio de Políticas de Igualdad, en este caso Felisa Soria, a quien le agradezco mucho sus contactos y su ayuda, si quería cambiar alguna parte del título de la ponencia. Y no, le dije, no, por favor, déjalo así. Consecuencias del relativismo me parece un desafío para alguien que se dedica a la filosofía moral y política y que además ha estudiado el feminismo, que ha hecho su tesis doctoral sobre la teoría feminista y que se dedica a dar clases sobre la teoría y el pensamiento feminista. Y el título, Consecuencias del relativismo, me parecía desafiante e interesante. Y por tanto decidí, pues sí, abordarlo, meterme y dedicar pues, este tiempo que he tenido a preparar esta reflexión sobre lo que es el relativismo cultural. Para empezar, y por supuesto, paréntesis, a sus consecuencias, que va a ser el tema fundamental que tenemos, ¿no? Esta tarde y que voy a abordar. Pues bien, sin embargo, lo primero que me parece necesario hacer, y creo que aquí se nota claramente pues, mi formación filosófica, que es lo que voy a aportar, la perspectiva filosófica, eso es cierto, me parecía fundamental primero aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de relativismo cultural. Porque si no tenemos claro de entrada de qué hablamos cuando hablamos de relativismo cultural, podemos estar hablando de cosas muy diferentes y de luego no entendernos. Por tanto, sí, la clarificación conceptual, clarificar qué es el relativismo cultural o a qué podemos llamar relativismo cultural, me ha parecido fundamental para poder abordarlo, para poder ya enjuiciarlo, para poder discutir sobre él desde un punto de vista ético y político. Por tanto, lo primero que voy a hacer, y aquí vendrá la parte, es decir, algo probablemente más tediosa, más técnica, más conceptual, estrictamente conceptual, de lo que quiero ofrecer esta tarde, probablemente no es la más, como decirle, amena, pero creo que no queda más remedio, que tratar de pensar un momentito todos juntos qué es el relativismo cultural o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de relativismo cultural. ¿De acuerdo? Entonces voy a ofrecer unas definiciones tentativas con el fin de que, bueno, se da por hecho, sí, hablamos del relativismo cultural, sabemos realmente de lo que estamos hablando, entonces me ha parecido importante hacer de entrada estas definiciones, ¿de acuerdo? Para ello voy a utilizar un poquito una captura de pantalla, veremos esa definición para que la podamos leer y pensar y, por supuesto, discutir y debatir. Estoy rodeada de las mejores filósofas españolas, europeas y de lengua española, y por tanto su ayuda va a ser fundamental y espero que puedan discutir o pensar conmigo si esta definición del relativismo es oportuna o no. Realmente, cuando hablo del relativismo cultural, por supuesto nos estamos hablando del relativismo cultural, no de otro tipo de relativismo científico, epistemológico, etcétera, aunque de alguna forma algo hay ahí, pero vamos, no me voy a detener ni muchísimo menos en eso. Cuando hablamos del relativismo cultural, voy a utilizar de forma indiferente o indistinta relativismo moral y relativismo cultural. Porque creo, y aquí si no están de acuerdo, pues por favor me lo digan cuando termine, creo que no es exactamente lo mismo, es decir, no hay diferencias significativas entre el relativismo moral y el relativismo cultural. ¿De acuerdo? Vamos a ver tal y como lo vamos a definir. Voy a utilizar una definición podemos decir en 3 pasos, que vamos a ver en 3 pasos. En cuanto a la definición de relativismo moral, es una de las que se encuentran, podemos decir, algo más establecidas dentro del pensamiento moral y político, la que pueden encontrar, por ejemplo, en la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Si entran y miran la definición de moral relativism, por ejemplo, que la escribe y la actualiza Godwin en 2015, verán que esta es la definición que se maneja, que se define de relativismo moral, y que conduce, cuando no es a un mero subjetivismo moral, a lo que no me voy a centrar, en lo que no me voy a centrar y a lo que no me voy a dedicar, pues en lo que creo que es prácticamente lo mismo que podemos decir un relativismo cultural. Vamos a ver.
¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla en un momentito para que podamos ver esa definición. Realmente el relativismo cultural utiliza distintos senderos retóricos, distintos cauces argumentativos, aunque considero que para que podamos llamarle relativismo tiene que tener unas constantes, tiene que tener una base, si no, no sería relativismo. Pero ciertamente el relativismo cultural, como voy a tratar también de poner de manifiesto y de discutir y de reflexionar aquí, utiliza distintos cauces retóricos y estrategias argumentativas, muchas de ellas sutiles, y quizás las sutiles serían las que más nos van a utilizar, no nos van a interesar analizar. Y vamos a descartar, y vamos a ver, y vamos a analizar. Y también las falacias, porque como voy a tratar de poner de relieve, el argumento relativista tiene serias falacias. Bien, empecemos con una definición. Vamos a ver aquí, la voy a poner a compartir, a ver qué les parece y si podemos partir de esta definición para discutir. Bien. Vamos a ver si esta es aquí y ahora lo van a ver ustedes. Imagino que ahora pueden ver esta presentación. Bien. Bueno, realmente cuando hablamos de relativismo, esto, moral, cultural, vamos a ver que habrían o tres distintas formas de entenderlo, y es importante también entender la relación que hay entre unos y otros, porque, como vamos a ver, yo me voy a referir al relativismo normativo, relativismo cultural normativo, que derivaría como una especie de silogismo de los dos postulados o premisas anteriores. En primer lugar, podemos afirmar o hablar del relativismo cultural y moral desde un punto de vista estrictamente descriptivo. Lo que sería un juicio, un tipo de juicio estrictamente descriptivo, es cuando hablamos simplemente del hecho de la multiculturalidad, de que existen diversidad de culturas, de que existen diversidad de religiones, existen diversidad de tradiciones, y que, bueno, por tanto nos dirían que las costumbres, las normas y los valores morales varían de unas culturas a otras. Es decir, no hay valores, normas y costumbres morales universales, abstractas, por encima de las culturas, comunidades o tradiciones o sociedades culturales. ¿De acuerdo? Esto es como sería un juicio estrictamente fáctico. Describimos un hecho, es un juicio puramente descriptivo. Sin embargo, cuando hablamos de relativismo, muchas veces nos estamos refiriendo a un argumento puramente fáctico. ¿Sí? Estamos diciendo que hay diversidad de culturas, que hay diversidad de religiones, que hay diversidad de tradiciones, y que, en este caso, tendríamos que decir que, además, pues que las costumbres, las normas y los valores morales varían de unas culturas y de unas tradiciones a otras. Sin embargo, hay que dar un paso más, daríamos un paso más cuando asumimos el punto de vista del relativismo metaético, que diría que las cuestiones morales no es posible establecer criterios de verdad o falsedad objetivos, y que la verdad o falsedad, y aquí estoy definiendo a Gowans en la entrada que hace del relativismo metaético en la Stanford Encyclopedia of Philosophy, que la verdad o falsedad de los juicios morales y de su justificación no son absolutos, sino que son relativas a las tradiciones, creencias y prácticas de comunidades o grupos de personas. Y en tercer lugar, pasaríamos ya a un juicio puramente normativo. Es decir, afirmaríamos que puesto que la única fuente de valor y de legitimidad moral son las tradiciones culturales o las comunidades culturales, lo correcto es respetar la diversidad, puesto que hay diversidad, lo correcto es respetar la diversidad cultural e incluso proteger a las tradiciones culturales con derechos específicos para minorías culturales, por ejemplo, en Occidente, lo que podríamos llamar un multiculturalismo normativo, que es lo que defiende el multiculturalismo normativo. Dotar de especiales protecciones o de derechos a las minorías culturales que viven, por ejemplo, en las sociedades multiétnicas y multiculturales occidentales. Por tanto, bueno, lo planteo así para la primera reflexión, es que tendríamos, creo que por lo menos analíticamente, tener en cuenta estos tres pasos o estos tres tipos de relativismo y darnos cuenta cuando hablamos de relativismo si estamos hablando de un relativismo puramente descriptivo, de un relativismo metaético o de un relativismo normativo. Generalmente lo que nos interesa ya no es el puro relativismo descriptivo, que considero una falacia y falso, como voy a tratar también de poner de relieve. Es decir,
el hecho de que las culturas, las costumbres y las normas y los valores morales varían significativamente de unas culturas a otras, lo que sería un relativismo puramente relativismo cultural descriptivo, creo que también tiene sus fallos, sus limitaciones, por los motivos que voy a tratar de poner de relieve, y las consecuencias que tiene también el relativismo metaético, fundamentalmente, es decir, que no existen criterios objetivos que nos permitan decidir sobre la moral, por tanto, descartamos la ética, como bien hemos visto esta mañana, tenemos un juicio puramente normativo, y creo que esto también se ve en algunos tipos de relativismo, de argumentos relativistas, y por último, el relativismo normativo, es decir, puesto que hay diversidad de culturas, diversidad de tradiciones, y la moral es relativa a esas tradiciones y a esas culturas, lo correcto es respetar a esas culturas y esas tradiciones, porque además, y aquí llevaríamos por medio al relativismo metaético, no es posible establecer criterios de verdad o principios éticos universales y racionales, que sean transculturales. Veremos. Creo que hay algunas versiones del relativismo que niegan la posibilidad de que exista realmente una ética racional, o que existan unos principios éticos, morales, universales, como aquellos que sustentan o fundamentan, por ejemplo, los derechos humanos. Y esto es lo que voy a tratar de argumentar, es decir, que se pone en duda, se pone en cuestión que el sistema de valores que fundamenta a los derechos humanos sean verdaderamente universales. Y, por tanto, vamos a ver las implicaciones que esto tiene para el feminismo. Bien, esto entiendo que es ya materia para un gran análisis, para un gran debate, para la reflexión filosófica. Digo que estoy en la parte algo más densa, conceptual de la presentación, pero en cualquier caso sí que me gustaría dejar claro de entrada que en el momento en el que pasamos de juicios o de valores puramente descriptivos a juicios normativos, estamos incurriendo ya en una falacia básica, que es la falacia naturalista. Y la falacia naturalista la encontramos continuamente en los argumentos relativistas y también en algunas posiciones multiculturales. Es decir, que porque existan, si es que realmente es así, diversidad de costumbres, normas y valores morales, diferentes culturas, diferentes tradiciones, porque existe la diversidad, entonces lo correcto es proteger la diversidad. Extraeríamos de un juicio puramente fáctico de la supuesta realidad de la diversidad cultural, que existen diferentes culturas, que existen diferentes religiones, y que, podemos decir, la civilización humana, la humanidad, se organiza así, no hay otra forma de hacerlo que en diversidad de grupos y culturas. Es una visión claramente comunitarista, comunitaria. Por ese motivo, lo correcto sería proteger la diversidad cultural. Creo que aquí, por tanto, lo primero que tenemos que ver es que estamos en un tipo de falacia que se estudia en primero de ética, en primera de las asignaturas de ética, y es que no se puede confundir el ser con el deber ser. Es decir, no podemos establecer un juicio normativo a partir de un juicio estrictamente descriptivo. De la constatación de un hecho fáctico no podemos derivar un juicio normativo. Son juicios completamente independientes. Por tanto, el relativismo, para empezar, en el momento en que damos el salto de un relativismo descriptivo a un relativismo normativo, estamos ya, creo, en una falacia naturalista, confundiendo el ser con el deber ser, lo descriptivo con lo normativo. Para que lo veamos con algunos ejemplos. Es como si afirmáramos que la sumisión de las mujeres, la condena de la homosexualidad o la desigualdad entre ricos y pobres son moralmente aceptables por el hecho de que siempre han sido así, de que han existido en la mayoría de las sociedades humanas. Por tanto, si el sometimiento de ciertas personas se convierte en una tradición, habría que considerarla correcta e incluso protegerla por el mero hecho de que es una tradición. Este argumento, aparentemente lógico, sin embargo, es falaz, desde mi punto de vista, y es una falacia llamada falacia naturalista, si no me equivoco. Confunde el ser con el deber ser. Por tanto, los argumentos relativistas parten generalmente de juicios descriptivos para ir a juicios normativos. Confunden generalmente lo que es la norma, lo que es habitual,
lo que es frecuente, lo que es tradicional, lo que siempre se ha dado así, con lo que es correcto y bueno, y por tanto con lo que hay que proteger y respetar. Ciertamente el relativismo, vamos a ver, plantea su argumento de formas a veces muy sutiles, pero podemos plantear y ver claramente el desafío que plantea ya para la igualdad entre los sexos, para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Pues si consiste en dar un salto de lo que es común, tradicional y una costumbre en la mayoría de los lugares es lo correcto, tendríamos que decir que lo correcto es el patriarcado. Porque lo que se ha dado en la mayoría de las culturas, de las tradiciones y religiones es la cultura patriarcal. Por tanto, implicaría decir que como el patriarcado es lo que siempre ha habido, el patriarcado es lo correcto. Y no encontramos pocos argumentos de este tipo a lo largo de la historia, muchos. De hecho, lo podemos ver incluso cuando se defendía en España el voto de la mujer en el año 1931, cuando nos decían que es que las mujeres están en la esfera doméstica y ahí porque siempre ha sido así. Cuando se argumenta que el lugar natural, eso que veíamos al principio, de las mujeres es las tareas domésticas, la esfera doméstica, la sumisión, el cuidado de los hijos, pero no los derechos, la participación, la formación, la educación, porque siempre ha sido así. El propio John Stuart Mill argumentaba claramente en el siglo XIX contra este tipo de argumento, contra este tipo de falacia. Miren ustedes, no apelen a la costumbre, porque en la costumbre nunca vamos a ver ninguna fuente de valor moral, ninguna fuente de legitimidad moral. La costumbre es lo que se da, no es un juicio moral o ético. Por ello, y más aún todavía, podríamos decir que además la falacia naturalista falla desde el principio, porque es que el propio relativismo descriptivo es falso, como vamos a tratar de poner de relieve. Se podrían poner varios ejemplos de este tipo de argumentos relativistas. Y más, sin irnos muy lejos, los podemos encontrar hoy en día incluso ya entrometidos en algunas organizaciones de las Naciones Unidas, como en la UNESCO, en algunas de sus defensas y declaraciones de la diversidad cultural. Parece mentira, y es la paradoja hasta donde puede llegar. Pero me voy a poner el ejemplo que es ya un clásico, es para que veamos un ejemplo de un argumento relativista cultural, como fue el escrito, el manifiesto, aquí lo tenemos, de la American Anthropological Association, digo, es casi ya un clásico en el estudio de los argumentos de la defensa del relativismo cultural, en ese Statement on Human Rights que en 1947 la Asociación Antropológica Americana remitió a la Comisión sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, precisamente para que, por así decirlo, los derechos humanos no contemplaran la visión occidental, etcétera, sino que tuviera en cuenta el respeto por las distintas culturas. Y vamos a ver con qué tipo de argumento, si me lo permiten, brevemente, para que esto quede también con algún ejemplo, pues esta Asociación Antropológica Americana argumentaba sobre la protección, vamos a ver, ya pasando de un relativismo descriptivo a un relativismo normativo sobre la protección de las diferentes culturas y de las tradiciones culturales. Pues bien, la asociación declaraba claramente que los valores morales son relativos a las culturas y que no hay forma de demostrar la superioridad moral de unas culturas sobre otras. Lo cito: si empezamos, como debería ser, señalaba el escrito, por el individuo, hallaremos que desde el instante de su nacimiento, no solo su comportamiento, los pensamientos, las esperanzas, las aspiraciones y los valores morales a los que se dirigen sus acciones y se justifican, dan sentido a su vida, están marcadas por el cuerpo de la costumbre del grupo del que se ha hecho miembro. Es decir, todas las aspiraciones, incluso creencias del individuo, están marcadas por el grupo y la costumbre en la que este individuo está inscrito. Asimismo señalaba, y lo cito, la personalidad del individuo solo puede desarrollarse en los términos de la cultura de su sociedad. Fin de la cita. Vuelvo a citar. No puede haber libertad individual cuando el grupo en el que el individuo se identifica no es libre. Ahora estamos viendo cómo toda la libertad individual, todo el individuo queda, podemos decir, sumergido, subordinado a la identidad cultural del grupo al que pertenece. Y esto es muy parecido a lo que hemos visto recientemente, y volver a referirme a él, por ejemplo, a Bill Kymlicka, ¿no?
Wilkin Lika, este autor canadiense, que escribe Ciudadanía Multicultural, entre otros libros, en defensa de, y aquí cuidado, porque Wilkin Lika dice que él hace una defensa liberal de los derechos culturales de las minorías culturales que viven en Canadá o en Occidente. Y esto es así porque, según Wilkin Lika, la libertad del individuo y la libre personalidad del individuo solo puede desarrollarse en el marco de su tradición cultural. De forma que si se oprime la tradición cultural del grupo, también se oprime la tradición al propio individuo. Bien, pues siguiendo, la Asociación Antropológica Americana afirmaba que el respeto hacia las diferentes culturas queda validado por el hecho científico de que no hay técnica alguna que pueda evaluar cualitativamente las culturas que han sido descubiertas. Los valores y estándares son relativos a las culturas de los que emanan, de forma que el mero intento de formular postulados externos a las creencias o a los códigos morales de una cultura deben por ello detraerse de ser aplicados a ninguna declaración de los derechos humanos del género humano en su conjunto. De acuerdo con la Asociación Americana de Antropología, aquello que se considera un derecho humano en una sociedad puede resultar antisocial para otra sociedad o para la misma sociedad en otro momento histórico. Por tanto, los derechos humanos son cosas relativas a la historia, a la sociedad, varían de una sociedad a otra dependiendo de, pues eso, de la cultura, de la historia. E incluso, nos dice, la naturaleza física, los colores que vemos, los sonidos que oímos, están condicionados por la lengua que hablamos, que es parte de la cultura en la que hemos nacido, señala. Así, para ir terminando, señala el manifiesto, el problema de redactar la Declaración de Derechos Humanos fue relativamente sencillo en el siglo XVIII, ya que no se trataba de derechos humanos, dice, sino de los derechos de los hombres occidentales, colonizadores, etc. Actualmente, señala, es preciso reconocer, y aquí cito, la validez de las diferentes formas de vida. Las diferentes formas de vida deben ser reconocidas como válidas. Los derechos humanos no pueden estar en el siglo XX circunscritos a los estándares de una cultura en concreta, llámese la cultura occidental, ni ser dictados por las aspiraciones de un solo pueblo. Pues bien, tras explicar los abusos del colonialismo y del imperialismo occidental, la Asociación Antropológica Americana concluía que únicamente cuando se incorpore a la Declaración el derecho del hombre a vivir en los términos de sus propias tradiciones, puede establecerse el siguiente paso de definir los derechos y los deberes de los grupos humanos en consideración de unos con otros, en base a los sólidos fundamentos científicos que en el tiempo presente ya tienen nombre. Fin de algunos de los puntos esenciales de este manifiesto. Bien, es del año 1947, he puesto el ejemplo de la Sociedad Antropológica Americana porque el relativismo cultural lo vamos a encontrar en alguna parte de la antropología cultural, también lo vamos a ver en el discurso filosófico contemporáneo, y yo creo que aquí encontramos algunos postulados básicos. Por ejemplo, la negación del individuo. El individuo está subordinado a su cultura, no piensa por sí mismo, y se realiza necesariamente dentro de su entorno cultural. La perspectiva claramente comunitaria o comunitarista, la negación de la validez y de la legitimidad de los estándares morales o éticos universales, la identificación de los valores universales de los derechos humanos con el imperialismo occidental y el paso del relativismo puramente descriptivo a un relativismo normativo. Estos puntos, si acaso, los veremos luego con un poquito más de detalle. Es un ejemplo que quizás, bueno, pues me parece interesante, ¿no? Cómo ponerlo como digo eso, pues de ejemplo de lo que podría ser una argumentación que podemos llamar relativista. Conviene tener en cuenta, por tanto, que el relativismo aquí, como vemos, adopta una postura claramente comunitaria y comunitarista en la que la autonomía individual, el razonamiento racional de los individuos claramente queda supeditado al todo cultural. Y esto implica ignorar un hecho básico, y es que las tradiciones culturales y las religiones son construcciones humanas, es decir, las inventan, las afianzan y las transforman los seres humanos, personas concretas, pues las comunidades están compuestas por personas, por individuos. Algunas prácticas y hábitos y costumbres pues, pueden resultar admirables y beneficiosas y otras, en cambio, pueden ser perjudiciales y atroces para los individuos. Y generalmente, además, estas prácticas perjudiciales y atroces para los individuos solo sobreviven el paso del tiempo por medio precisamente de prácticas como el adoctrinamiento o incluso el terror. Por ello, otra de las características de la perspectiva o de los argumentos relativistas es que, a pesar de su aparente neutralidad e incluso respeto por la diversidad, lo que sucede es que generalmente suponen una verdadera amenaza para los individuos concretos, para los individuos vulnerables, aquellos que discrepan,
a aquellos que las voces críticas y desde luego vulnerables como las mujeres, las niñas y otras minorías que precisamente se encuentran entre la modernidad y la tradición. Especialmente cuando se protegen las normas tradicionales y se blindan estas de la ética de mínimos, de los principios básicos de las democracias modernas avanzadas, es cuando más dificultades hay, como hemos visto claramente esta mañana, para proteger los derechos humanos de las mujeres. Por este motivo ha señalado Susan Moller-Okin, por ejemplo, pero no la única, Martha Nussbaum, cuáles son los riesgos que representan para las mujeres la defensa contemporánea del multiculturalismo normativo y de los derechos especiales para las minorías culturales. Y desde luego, quien lo ha puesto magistralmente esta mañana ha sido Nayat El-Hashmi, que nos ha puesto de relieve precisamente cómo es este tipo de discurso en el marco de las sociedades islámicas. Bueno, pues Okin, por ejemplo, pone de relieve que aunque Kymlicka construye un argumento aparentemente neutral y liberal en defensa de la protección de las prácticas culturales en Occidente, de las minorías culturales, como una forma de garantizar la libertad y el libre desarrollo de las personas o de los individuos de esas culturas, resulta que su defensa de los derechos especiales para las minorías culturales acaba por desproteger a los individuos más vulnerables, a las mujeres, los niños y especialmente precisamente a los sujetos vulnerables en la esfera doméstica. Y es así porque las tradiciones culturales y religiosas regulan fundamentalmente cuestiones del sexo, norman el sexo, como bien ha señalado la profesora Valcárcel, como bien señala también Susan Moller-Okin. Es decir, precisamente cuando hablamos de tradiciones, de culturas, a lo que nos estamos refiriendo en buena medida son a prácticas que norman el sexo, el matrimonio, la patria potestad, la herencia, la sexualidad, la educación de las niñas, la modestia, la castidad y otros códigos incluso del honor. Por tanto, la profesora Valcárcel, cito en este caso el libro al que me he hecho referencia anteriormente, Ahora feminismo, cuestiones candentes y frentes abiertos, insisto, considero fundamental para pensar la agenda feminista, la opresión de las mujeres es un fenómeno universal, una invariable antropológica que encontramos en todas las culturas. Las culturas han sido, y muchas de ellas son, patriarcales. Por eso, bien es cierto, como señala la profesora Valcárcel, que la única escapatoria son la ética moderna, es decir, los códigos racionalistas en los que se fundan las democracias modernas avanzadas, pero no lo que llamamos la moral heredada. Pues bien, la moral heredada es patriarcal. Por tanto, si protegemos las culturas nos puede pasar, y no a los individuos, nos puede pasar que estemos protegiendo precisamente prácticas en las cuales pues, las mujeres se ven perjudicadas. En todo caso, habría que pasar podemos llamarlo así, un test de género. Y decir, vamos a ver, estas prácticas culturales, las tradiciones, ¿afectan a las mujeres y a las niñas? ¿Son neutras desde el punto de vista de la igualdad sexual o no lo son? Y este test de género, lo curioso es que nunca se pasa. De hecho, no lo vemos en los autores contemporáneos más célebres, que ignoran generalmente cómo sus teorías afectan a la mitad de la población, que es a las mujeres. Las tradiciones culturales religiosas contienen costumbres, prácticas, códigos, los códigos de familia, que todavía siguen vigentes en buena parte de las sociedades, pues, es decir, que viven todavía en sistemas no necesariamente en laicos ni en democracias seculares o laicas, códigos de familia que regulan específicamente eso, las relaciones entre los sexos. ¿Qué pueden hacer las niñas cuando se casan? La castidad, la poligamia o la monogamia, la herencia, la patria potestad, la educación de las niñas, la sexualidad, incluso el honor. Si se protegen a las comunidades y no a los individuos, las mujeres acaban siendo especialmente vulnerables, las grandes perjudicadas, especialmente cuando la esfera doméstica o privada se blinda o se deja aparte, como un paréntesis, frente a esa ética mínima, que puedo llamar así, o a esos códigos de valores compartidos, principios fundamentales de las sociedades democráticas, modernas y liberales, los principios de libertad y de igualdad. Valcárcel recuerda que la mayoría de las normas religiosas y culturales contienen preceptos similares: no matar, no robar, no calumniar,
etcétera, y estos no tienen, podemos decir, género. Sin embargo, las mujeres, podemos decir, en las tradiciones, las mujeres tienen especiales deberes de honestidad, por ejemplo, mientras que los varones se reservan mayores territorios de libertad. Esas son las palabras de Valcárcel, ¿no? Y además, la cito, el sexo y la comida además son objetivos principales de otro tipo de órdenes, premorales, pero muy importantes, las de pureza. Y estas también suelen tener género. Por esto, como digo, apenas han tenido en cuenta estas, es decir, que las tradiciones norman el sexo, fundamentalmente, norman las relaciones entre los sexos, son patriarcales. Apenas lo han tenido en cuenta los filósofos contemporáneos que no han pensado en las circunstancias específicas de las mujeres ni en el impacto de la separación sexual en la esfera pública y privada cuando hacen sus teorías. Ni siquiera John Rawls, por citar al C.R. Rawls, que siempre está presente en el discurso contemporáneo, cuando elabora su teoría de la justicia, como han señalado Nussbaum, Walking, por ejemplo, tiene en cuenta que los principios de la justicia no deberían afectar solo a la estructura básica de la sociedad, solo a lo que conocemos como la esfera pública, sino también a la esfera doméstica y privada, que es el ámbito en el que, a través del contrato sexual, por citar a Carol Pateman, a través del contrato sexual las mujeres entran en la esfera, la ciudadanía moderna y contemporánea. Si dejamos esa esfera intocable, probablemente vamos a tener pocos medios, pocos instrumentos para proteger a las mujeres y sus derechos. Por lo tanto, retomando nuestras descripciones del razonamiento relativista, puede decirse, visto lo que hemos visto sobre el hecho de que la mayoría de las tradiciones y culturas, por no decir todas, son o han sido patriarcales, esa moral heredada es patriarcal, pues tendríamos que decir que, por tanto, las culturas no varían tanto unas de otras. Es decir, primero, como hemos visto, regulan preceptos similares. Y por otra parte, hemos visto, insisto, son patriarcales. Por tanto, el relativismo descriptivo, que habíamos visto al principio, ese relativismo descriptivo que era nuestra primera, podemos decir, premisa, si convertimos esto en un silogismo, pues tendríamos que decir que el relativismo descriptivo ya falla. Porque resulta que las culturas, las regiones comparten cosas esenciales entre sí, como son, por ejemplo, los preceptos que regulan, las normas, por decir, una moralidad básica y al mismo tiempo también las cuestiones de la sumisión y el control de las mujeres. Además, afortunadamente algunos autores como David Cobb o Wong, han puesto de relieve que las personas en todas las culturas tenemos necesidades muy parecidas, por no hablar de que las necesidades humanas básicas son iguales, transversales a toda la humanidad. Citaré aquí a Amartya Sen, a Martha Nussbaum y su magnífica teoría de las capacidades humanas básicas. Es decir, los seres humanos tenemos capacidades humanas básicas: alimentarnos, nutrirnos, cubrirnos y vestirnos, relacionarnos y comunicarnos, participar en la vida de nuestro entorno social y, por qué no, político, cultivarnos y expresarnos. Son necesidades, son capacidades humanas básicas que los seres humanos compartimos en todas partes. No son culturalmente relativas, aunque, como admite Amartya Sen, para cubrirlas puede haber variedades culturales. Pues para nutrirme puedo cocinar de forma distinta en unas culturas y en otras, vestirme de forma diferente, pero las necesidades, las capacidades humanas básicas son las mismas en todas partes. Negar que somos la misma especie, Homo sapiens, que somos seres racionales y que tenemos capacidades humanas y necesidades humanas básicas, me parece una de las verdaderas, podemos decir, también negaciones del relativismo, y por tanto creo que aquí la premisa más básica, que sería un relativismo puramente descriptivo, que nos dice que es que hay variaciones culturales, muy bien, pero también hay muchas cosas en las que las culturas coinciden, todas ellas. Y se pone el peso en las diferencias y no en todo aquello que tenemos en común los seres humanos. Da igual la religión, da igual la cultura, da igual el lugar geográfico. Más aún, como estamos viendo, las normas tradicionales y culturales religiosas, por tanto, no son tan diferentes. Todas las formas religiosas comparten tramos normativos relativamente homogéneos, señalaba Valcárcel. Todas prohíben parecidas cosas: el robo, el asesinato, la calumnia, y todas norman el sexo. Bien, así creo que podíamos ya de entrada, hemos visto dos partes en las que de alguna forma desafiar al relativismo. La primera premisa, que es el relativismo descriptivo, y
vamos a, desde luego, el relativismo normativo que incurre en una falacia naturalista, que confunde lo que es tradicional, lo que siempre ha sucedido así, lo que es una costumbre, con lo que es correcto y bueno. Frente a las culturas, frente a las tradiciones, por tanto, nos encontramos con el feminismo. Y lo digo así porque el feminismo es, como todos sabemos ya, un movimiento de corte ilustrado, racional, moderno, que nace con el racionalismo moderno, que nace con la ilustración, para pedir y reclamar que las mujeres son seres racionales. ¿Sí? Los primeros feministas, desde Poulain de la Barre hasta Mary Wollstonecraft, lo que dicen es que las mujeres son seres racionales y por tanto deben recibir una educación racional. Que el cuerpo, la maternidad, no, para empezar, no son factores significativos moralmente para establecer diferencias moralmente significativas y relevantes, y que además, podemos decir, las mujeres deben ser educadas como seres racionales. De esta forma pretenden dar autonomía a las mujeres, pretenden avanzar en la igualdad. Esta es una de las primeras formas por las que el feminismo es claramente racionalista e ilustrado, porque el objetivo era dotar a las mujeres de razón, cambiar los valores, cambiar la tradición, la costumbre, y dotar a las mujeres de una educación diferente, basada, que permitiera cultivar la razón, para hacerlas así más libres e iguales, y dotarlas de igualdad de oportunidades. Si leemos releemos a Poulain de la Barre y a Simone de Beauvoir, y a Mary Wollstonecraft, que además están separados aproximadamente de un siglo, vamos a ver que sus argumentos son muy similares. Es decir, frente a la costumbre, frente a la tradición, este es el test cartesiano que utiliza Poulain de la Barre. No podemos dar algo por hecho, porque meramente es una costumbre, sino que tenemos que someterlo a un test racional. Y el test racional es ver en qué medida la desigualdad de los sexos es algo que simplemente es una costumbre o es algo que está justificado racionalmente. Bien, por tanto, todos los filósofos feministas, desde Poulain de la Barre, pasando por Mary Wollstonecraft a John Stuart Mill, precisamente han considerado que la costumbre no es ninguna fuente de valor, es decir, por supuesto, ético, normativo, pero al mismo tiempo han señalado que precisamente hay que combatir a la costumbre para avanzar en los derechos de las mujeres. El principio progresista, señalaba John Stuart Mill en On Liberty en 1859, es siempre enemigo del imperio de la costumbre. Por tanto, las mujeres reclamaban derechos, ser consideradas sujetos racionales, por tanto sujetos morales, y tener igualdad de oportunidades en las sociedades modernas, frente a las costumbres y a los hábitos que las mantenían pues subordinadas en el ámbito doméstico. Al mismo tiempo, el feminismo ha combatido lo que llamo claramente el discurso de la complementariedad natural de los sexos, cuyo máximo y claro representante es Rousseau, y que lo vemos también como un claro ejemplo en Sofía, en el capítulo de Sofía, en el Emilio de Rousseau, en el que señala que los sexos son naturalmente diferentes y complementarios, y que además también esta complementariedad debe mantenerse. Es el discurso de la complementariedad natural de los sexos. A unos y están la parte activa, decía Rousseau, el principio activo, incluso desde el punto de vista sexual, al que se refería claramente Rousseau, el poder, la autonomía, el gobierno, y a otros les toca, que es el sexo femenino, la sumisión, el recato, la castidad, y estos son los argumentos con los que Rousseau construye una complementariedad como si fuera una complementariedad natural de los sexos. Claro que es una complementariedad jerárquica. Sitúa a uno en un poder y al otro, una es sumisa y el otro es el que ordena, el que manda. Y, sin embargo, parte de una naturaliza así las diferencias sexuales. Pues bien, reclamar lo genéricamente humano, por utilizar una expresión de Célia Amorós, supone la meta esencial del feminismo y que refleja además el punto de partida en el que están inscritas culturalmente las mujeres. Como explicó también Simone de Beauvoir en 1949, la feminidad se configura históricamente como alteridad. Cultural e históricamente las mujeres hemos constituido no ya el segundo sexo, sino el sexo, identificadas con lo corporal, con la sensualidad, con la sexualidad, con lo biológico, con lo afectivo,
Vindicamos, o hemos vindicado y seguimos vindicando, nuestra trascendencia como seres humanos, frente a una identidad, la feminidad tradicional, que encadena por definición a la persona que hay en cada mujer, a un cuerpo definido como alteridad. En 1979, la comunidad internacional, gracias al trabajo de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer de las Naciones Unidas, daba un paso decisivo y reconocía que los documentos y tratados internacionales de los derechos humanos no eran suficientes para abordar el sometimiento y las circunstancias de las mujeres en el mundo. Para luchar contra la discriminación y proteger los derechos humanos de las mujeres, había que recoger, por tanto, en un tratado o una convención específica, la idiosincrasia y la problemática concreta de la desigualdad sexual, enraizada socioculturalmente en todas las culturas y a través de todos los siglos. Se aprobaba así, en la forma de un consenso internacional transcultural, fruto del Año Internacional de la Mujer, que se celebraba en 1975 y se proclamaba así Año Internacional por la Mujer por las Naciones Unidas, y a partir de la que fue la primera Conferencia Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas, en 1979, como fruto de la tercera ola del feminismo y como fruto de este diálogo universal, transcultural, internacional de las mujeres, se aprobaba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW en inglés, en sus siglas en inglés, Convention on the Elimination of Forms of Discrimination Against Women, la CEDAW. Bueno, pues que creo que es importante que recordemos, que tengamos en cuenta, porque es realmente el documento internacional de los derechos humanos de las mujeres. Junto a los derechos fundamentales en los ámbitos civil, económico, familiar, la CEDAW, la Convención, amplía la interpretación del concepto de derechos humanos mediante el reconocimiento formal del papel desempeñado por la cultura y la tradición a la hora de limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres. Es decir, la característica fundamental de este Tratado Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres es que pasa de una igualdad de jure que aparentemente ya estaba en los tratados anteriores, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los pactos internacionales por los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales del año 1966, y ponía de relieve el énfasis fundamentalmente en combatir precisamente esas inercias socioculturales que mantienen a las mujeres en lugares de subordinación y que impiden el logro de la igualdad y el disfrute pleno de los derechos fundamentales de las mujeres. A este respecto, la Convención pone de manifiesto que la cultura y la tradición se manifiestan en estereotipos, hábitos y normas que originan las múltiples limitaciones jurídicas, políticas y económicas al adelanto de la mujer. Estoy citando literalmente. Por ello, en el preámbulo señala que para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Esto es la primera vez que lo hemos recogido en un Tratado Internacional de los Derechos Humanos, que hay que modificar la tradición, el lugar distinto que ocupan hombres y mujeres en la sociedad, la estimación diferente, los valores distintos, las valoraciones distintas que tienen los sexos. Los Estados partes de la Convención están obligados, pues, una vez adoptan o firman la Convención, a coadyuvar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. A mí me es claro cómo remite, hace referencia a las tradiciones. Esto lo dice en el artículo 5. En el artículo 10 señala la Convención que la modificación de los libros, programas escolares y métodos de enseñanza para eliminar los conceptos estereotipados en la defensa de la educación es un paso fundamental. Y al mismo tiempo señala, por último, que todas las disposiciones de la Convención que afirman la igualdad de responsabilidades de ambos sexos en la vida familiar e iguales derechos con respecto a la educación y al empleo atacan enérgicamente los patrones culturales que definen el ámbito público como un mundo masculino y la esfera doméstica como el dominio de la mujer. Pues bien, se trata de una convención que considero plenamente vigente, de hecho es el instrumento internacional vigente, que además de alguna forma sigue para supervisar el avance de los derechos fundamentales de las mujeres por parte de la comunidad internacional,
y que hace alusión continuamente, dando un paso significativo con respecto a otros tratados internacionales de los derechos humanos, en precisamente esos elementos, no ya estrictamente de jure, jurídicos, sino también culturales, tradicionales, que en todas las sociedades y culturas suponen repartos desiguales de funciones, cuando no, claramente formas de discriminación directa, pero también indirectas, enraizadas en la división tradicional de la esfera pública y doméstica, atribuir distintas funciones, distintos valores, distintos estereotipos a los sexos. Pues bien, avanzar en la protección de los derechos humanos de las mujeres y luchar contra la desigualdad implica, pues, hacer frente a las prácticas e inercias socioculturales, explícitas e implícitas, que estiman o valoran de forma desigual a hombres y mujeres, que limitan las oportunidades y libertades de las mujeres por el hecho de serlo, que les asignan funciones poco valoradas o denostadas en el ámbito privado doméstico y en el ámbito socioeconómico, y que atentan contra la dignidad física y moral de las mismas. Para ir recapitulando, y volviendo a nuestros argumentos del relativismo cultural. Bien, diversas consecuencias, por tanto, pueden extraerse del relativismo, si es que esas premisas que habíamos visto antes o argumentos o razonamientos del relativismo les parecen correctos y están bien formulados. En primer lugar, el relativismo prioriza, creo que si no podemos llamarle relativismo, la perspectiva comunitarista frente al individuo. Sí, y subordina de alguna forma incluso la libertad individual a la libertad del grupo, a la protección de la tradición cultural en la que el grupo se inserta, el individuo se inserta. El individuo se realiza, por tanto, aparentemente en el seno de la comunidad cultural a la que pertenece, no fuera al margen de ella. Aquí, por tanto, quedarían descartados todos los elementos críticos de disidencia, por no hablar de la propia racionalidad normativa, es decir, el uso de la razón, que es con lo que identificamos desde Kant a la moralidad, que es con la autonomía moral, con la autonomía racional. Y no existen criterios, al mismo tiempo, no existirían, asimismo, criterios éticos, principios universales, éticos, racionales, a margen de las culturas y de las tradiciones. Más aún, y esto aquí me voy a detener un poco porque me parece especialmente relevante, los propios derechos humanos, es decir, los propios valores que fundamentan a los derechos humanos serían culturalmente relativos, no serían universales, serían culturalmente relativos. Por tanto, aquí llevaríamos ya podemos decir, a la falacia naturalista, es preciso reconocer y valorar las distintas culturas y tradiciones, puesto que no existe la neutralidad. La moral, la ética, en este caso no hablamos de la ética, hablamos de la moral, depende de las tradiciones culturales y es culturalmente relativa. ¿Qué consecuencias podemos derivar de esto? Bueno, en cuanto a las consecuencias evidentes, las estamos viendo. Desde luego la desprotección del individuo y los derechos individuales. Pero las mujeres y otras minorías críticas, disidentes, los homosexuales también, tradicionalmente en la mayoría de las culturas, religiones, las mujeres dentro de las culturas patriarcales, que son todas, pues son las que se encuentran verdaderamente desprotegidas frente al relativismo cultural, frente al comunitarismo, y creo, por tanto, que solamente desde un punto de vista de los derechos individuales pueden protegerse los derechos de las mujeres. El relativismo olvida o desconsidera aquello en lo que las tradiciones culturales, además, coinciden. Una de ellas es el patriarcado, pero también hechos básicos como que las necesidades humanas básicas, las capacidades humanas básicas son iguales para todos, con independencia de nuestro origen nacional, étnico o cultural. Y así, que además también ignora generalmente que las culturas y las religiones realmente son construcciones humanas. Están hechas por los seres humanos. Y además tienen elementos divergentes, heterogéneos, dentro de ellas. El relativismo cultural generalmente anula la opinión de las voces disidentes, de la pluralidad interna de las comunidades, de la discrepancia, de las voces críticas, y también, por supuesto, el diálogo intercultural que existe por todos los tiempos.
Luego hemos visto también la falacia naturalista. Es muy fácil dar un paso del relativismo, o se da generalmente del relativismo puramente descriptivo a un relativismo normativo. Puesto que siempre ha sido así, esto es lo correcto. Es decir, confunde a la tradición con lo correcto. Y por último, niega la posibilidad de la autonomía moral, de la racionalidad moral, de los criterios éticos, principios éticos racionales, universales, abstractos, incluidos los sistemas de valores, el sistema de valores que sustenta o fundamenta el régimen internacional de protección de los derechos humanos. Bien, y para ir concluyendo, habría que decir que el hermetismo cultural y religioso solo sobrevive, creo, con la imposición y la limitación de libertades. Ahora, los argumentos relativistas, como ya he señalado antes, suelen ser sutiles. Y una de las formas, creo, sutiles, en las que hoy, además, predomina el argumento, la retórica relativista, es la siguiente. Es aquella, que ya he señalado, en la cual convierte a los principios éticos que definen, por así decirlo, los principios básicos de igualdad y de libertad, la dignidad humana que sustenta al sistema internacional de los derechos humanos, los convierte en principios culturalmente relativos. Veamos cómo transcurre este argumento para terminar. Esta versión de relativismo tan extendida identifica, por tanto, los derechos humanos y también a los derechos y libertades básicas de las mujeres, que son derechos humanos, como una forma de imperialismo cultural. Es decir, los derechos individuales, la protección de las libertades y de los derechos básicos, que llamamos derechos humanos, no son acuerdos racionales, universales, o podemos decir, llegamos a ellos a través de la razón y de unos principios éticos, sino que son construcciones también culturales, construcciones occidentales. Más aún, son el medio actual con el que Occidente busca continuar su tradición imperialista y colonizar a otras culturas. Se niega así, por tanto, el carácter universal, el carácter racional de los valores que fundamentan los derechos básicos de las personas y los derechos humanos. Identificado claramente con la modernidad y con de origen ilustrado, por tanto, el feminismo, que trata de proteger los derechos y las libertades básicas de las mujeres, pues se interpreta claramente, de nuevo, como una forma de colonialismo occidental. Creo que este es el cauce retórico que además es uno de los que nos ha mostrado de una forma magistral Nayat Hashmi esta mañana. Creo que es una de las trampas del relativismo actual. Por tanto, la falacia del relativismo rechaza pues los valores y acuerdos universales, racionales, por lo que podemos llamar ahora la falacia ad hominem o argumento ad hominem. Es decir, no centrándose en el argumento en sí, pensando el argumento en sí, sino quién es el emisor del argumento. Sí, el sistema de valores de los derechos humanos quedaría invalidado porque son occidentales. Y esto se le llama falacia ad hominem. Ahora, por favor, mis compañeras filósofas, seguro que han repasado las falacias mejor que yo, bueno, pero si yo no estoy en lo erróneo, esto se llama una falacia ad hominem, es decir, quedan invalidados, no tienen valor ni legitimidad los principios racionales y los principios éticos que sustentan a los derechos humanos porque son occidentales, es decir, por el emisor y no por el argumento o el razonamiento que hay intrínseco en ellos. Los valores universales que sustentan, por tanto, los derechos humanos son inválidos no en sí mismos, sino por las personas o, en este caso, culturas que los formulan. De esta forma no cabría la neutralidad moral o ética, sino que, en este caso, el sistema de valores, la libertad y la igualdad, la dignidad humana, los derechos básicos que protegen los derechos humanos, son moralmente relativos, son relativos a la cultura occidental. Es más, son el cauce a través del cual Occidente quiere imponer su cultura, quiere imponerse. Y el feminismo claramente se percibe como un vehículo a través del cual pues Occidente quiere perpetuar su colonialismo o su imperialismo en el resto del mundo. Insisto, me parece una falacia ad hominem. Como ha señalado Sophie Bessis, voy a hacer aquí, para terminar, voy a acabar citando a Sophie Bessis, esta autora magrebí, en su libro Mujeres del Magreb, lo que está en juego, en la cual Sophie Bessis ponía de relieve cómo en relación al Magreb, en este caso señalando y refiriéndose al Magreb, las mujeres se sitúan en el centro de la polémica y de la batalla ideológica entre la tradición y la modernidad.
Son así el elemento prioritario que se disputan los fundamentalistas y los conservadores de la tradición religiosa frente a los valores de los derechos humanos. Voy a citarla. Dice Sophie Bessis. Es verdad que el libro que cito es un libro que se publica, si no recuerdo mal, en el 98, pero creo que la tesis, no, perdón, en el 92, pero la tesis de Sophie Bessis creo que no solo, podemos decir, ha pasado mal el tiempo, sino que es que está más vigente que nunca con el auge de los fundamentalismos religiosos. Dice Bessis, en el Magreb, en esos países del Poniente que por la herencia histórica y por las fronteras trazadas en su geografía forman una entidad diferente en el seno del mundo árabe y un lugar de encuentro entre Oriente, África y Occidente, las mujeres representan en este final de siglo una de las mayores apuestas entre defensores y adversarios de los movimientos islámicos. La función que se les asigna por una y otra parte constituye la línea de discrepancia más visible y al mismo tiempo más profunda entre reaccionarios y modernistas, entre los partidarios de una reconstrucción de la sociedad basada en los valores de identidad con base religiosa y los defensores de la democracia fundamentada en un principio universal de igualdad. Sobre la condición de las mujeres, en parte, se fundan los proyectos sociales que se disputan desde hace un decenio la adhesión de las masas magrebíes. Fin de la cita de Bessis. Pues bien, en relación al contexto del magrebí, Bessis afirma que los temas de uno de los mayores debates del periodo colonial, la estoy citando, son expuestos desde antes de la ocupación directa. Es decir, de un lado los partidarios del repliegue sobre la colectividad, simbolizada por la pertenencia religiosa y donde la mujer se presenta como uno de sus pilares, y por otro lado, entre los sectores reformistas, donde no se pone en tela de juicio muchas veces la legitimidad de la Sharia como fuente fundamental de derecho, pero donde se toman para interpretar las libertades más o menos amplias. Pues bien, esta batalla ideológica entre modernidad y tradición, en la que las mujeres son el objeto, porque ni siquiera llegan a ser un verdadero sujeto central de la disputa a la que se refiere Sophie Bessis, no es exclusiva del Magreb, sino que creo es algo común y característico de nuestro mundo globalizado, esa tensión entre modernidad y tradición. Tiene lugar en la mayoría de los continentes, desde Asia hasta Occidente, incluida Europa, y las democracias occidentales, en las que en las últimas décadas hemos visto emerger y se han tratado de justificar con argumentos liberales, mucho cuidado, realmente creo que sin duda no lo son, la protección de las diferencias culturales, de las tradiciones culturales, como forma de garantizar el libre desarrollo de la personalidad, cuando ésta supuestamente no está suficientemente protegida por los derechos individuales de la mayoría en el seno de las culturas dominantes occidentales. En conclusión, habría que reflexionar sin duda también y analizar qué entendemos por universalismo, qué tipo de universalismo defendemos. He querido analizar, entrar analíticamente en las herramientas discursivas y retóricas del relativismo, que es lo que me gustaría discutir, por supuesto, con ustedes. Y creo que la mejor forma de combatir las falacias del relativismo es concibiendo el universalismo como un acuerdo, ¿no? Como lo que es, fruto de la razón, que podemos llegar a través de la razón a esos principios éticos universales, a esas mínimas capacidades, a esas capacidades humanas compartidas, a esos derechos humanos que hay que proteger para que los derechos de las mujeres queden sin duda garantizados. El desafío en las próximas décadas creo que va a seguir adelante. En un mundo globalizado, esta tensión entre tradición y modernidad me parece que está por quedarse. Y multiculturalismo normativo es una reacción, creo, también a la globalización, donde el repliegue identitario, donde las luchas por la identidad, donde los fundamentalismos también religiosos vienen a plantar, por así decirlo, valores más asentados frente a lo que se interpreta como un declive de valores en un mundo globalizado. Y aquí quisiera también aludir, creo, a un reto que tenemos, y es que frente a lo que propone aparentemente el mundo occidental, que es un cientificismo o una ciencia y tecnología desprovista de valores, porque en la ciencia y la tecnología, por definición, no se habla de valores, esto corresponde a la ética. Por tanto, me gustaría acabar con señalando la necesidad de la ética. Por supuesto, de la ética a la que nos referimos, de una ética laica, de la racionalidad ética,
porque creo que es aquí donde podemos defender esos valores de los derechos humanos, valores que sin duda lo son, en un mundo globalizado en el que, podemos decir, si no frente al puro cientificismo y tecnología, puede que ese vacío axiológico venga a querer llenarlo los fundamentalismos religiosos. El feminismo es, por tanto, precisamente una fuente de valor fundamental en nuestro mundo globalizado para avanzar en un mundo mejor, en un mundo más avanzado en el que hombres y mujeres y las mujeres puedan ser más libres y disfrutar de sus derechos. Bueno, pues muchísimas gracias por la paciencia, por la escucha, y estoy de verdad muy atenta, muy interesada en escuchar sus opiniones sobre lo que aquí se ha comentado. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El asunto es, la conferencia y la exposición han llevado el tiempo necesario, es decir, aquello que realmente se necesitaba para exponer esto, incluso dejándose algún asunto todavía colgando. Con lo cual, a mí me parece que lo más sensato que podemos hacer es tomarnos el descanso aquí y dejar el coloquio de esta ponencia para que se realice en el momento de la mesa redonda. ¿Te parece bien? Me parece lo mejor para descansar, levantarnos, tomarnos algo y discutir con fuerza. Pues hagámoslo así sin más. Muchísimas gracias y hasta dentro de 15 minutos.